Hola y bienvenidos al Picalibro. Hace un año aproximadamente saqué un video llamado Se presume inocente, porque había un movimiento llamado Me Too que estaba haciendo mucho esfuerzo por cambiar el concepto de presunción de la inocencia a la presunción de culpabilidad en casos en los cuales una mujer declarara en contra de un hombre. Y esto es terrible. Esto es el equivalente a retrotraernos unos 400 años atrás en materia de derecho en el mundo occidental. La presunción de la inocencia fue un logro que se obtuvo a través de la Revolución Francesa y a través de todas las legislaciones occidentales desde el 1789 en adelante. Pero ¿por qué volver a sacar un video de esto? Bueno, porque hay tres hechos noticiosos que vuelven a poner el tema en el tapete. Y es importante que estemos claros en este aspecto. Lo primero, las denuncias contra el divulgador científico Neil deGrasse Tyson. 4 personas lo han denunciado, una de ellas con un delito grave. Y por supuesto él contestó, y ahorita voy a ver a la contestación que dio. El segundo caso es el del actor argentino Juan D'Artés. En ese caso voy a hablar sobre la emotividad y sobre cómo nos pueden manipular fácilmente a través de la emoción. Es decir, un poco de pensamiento crítico a las redes sociales. Y el tercero es cómo estos hechos noticiosos van en una ola en la cual se pregona o se predica necesariamente una modificación al sistema judicial o legal para que a las mujeres se le crea sí por sí. No es cualquier persona quien dijo esto. Lo dijo la vicepresidenta del Reino de España en este tuit. Pero también lo vemos en otros tuits de representantes políticos, en este caso de esta señora de Podemos. No es solo allí, también lo vemos en el caso de la hipotética o de la supuesta víctima Thelma Fardín, en el caso argentino, en donde me dice lo siguiente. Bueno, todas estas declaraciones se refieren a lo mismo. No es correcto, según estas declaraciones, sostener la hipótesis de la inocencia de la persona. Es decir, no debemos presumir la inocencia. Déjenme recordarles que ya lo he dicho anteriormente, que en la Declaración de los Derechos Humanos aparece esta de la siguiente manera. En la Revolución Francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 aparece esto. Si quitamos el principio de presunción de inocencia, significa que cualquier persona que sea acusada tendrá que mostrar que es inocente. En la Edad Media, cuando alguien era acusado, solo por la acusación tenía que demostrar que era inocente. Y la forma más común de hacerlo era a través de las ordalías. Para los que no entiendan qué es la ordalía, se hacían pruebas en las cuales era imposible superarlas, salvo que sucediera un milagro. Y se consideraba que el milagro era la representación de que tú eras inocente. A ver, se los pongo más claro. Por ejemplo, te colocaban un hierro hirviendo, un hierro caliente. Y si tú lo podías tomar en tu mano y no quemarte, eras inocente, porque Dios así lo representa en tus manos vírgenes, en tus manos no quemadas. Otro caso era amarrarte una piedra, no es chiste, y lanzarte en un puente en un río. Si salías, era porque eras inocente. O lanzarte un peñasco y obviamente superar la ley de la gravedad. O sea, si tú podías volar, eras inocente. Es decir, eran unos niveles en las ordalías, sobre todo la de agua y la de fuego, que fueron las más comunes, o las más populares a nivel judicial. Estoy hablando de la Edad Media, es más, de la temprana Edad Media. Hacía imposible realmente que una persona se declarase inocente. Luego vino una mejora en el sistema. Ya no eran las ordalías como pruebas en el que tenía que suceder lo imposible, sino que había que hacerte confesar, porque la confesión es la prueba máxima. Y esto vino en el sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo se considera que incluso el tormento hacia la persona acusada, realmente no se hablaba de persona acusada, se hablaba el tormento del reo, el tormento de el culpable, porque ya se presumía la culpabilidad previa, tenía que llegar a la confesión. Es cuando alguien te dice, pero pide disculpas. Pero ¿por qué voy a pedir disculpas? ¿Por qué voy a asumir una actitud que no considero que es negativa y que además porque debo de reconocer algo que no sucedió? Es decir, ¿por qué el periodismo o nosotros mismos en redes sociales le exigimos disculpas a estas personas presumiendo que son culpables previamente, sin escuchar su versión de los hechos? Aquí voy a las contestaciones que dieron, solamente una parte, tanto Neil deGrasse Tyson como el actor argentino Juan D'Artés. En ser acusado, Neil deGrasse Tyson, sábado 1 de diciembre del 2018.
Por una variedad de razones, los más justificados, algunos justificados, los hombres acusados de, en el clima actual del Me Too, se presume que son culpables por el Tribunal de la Opinión Pública. Las emociones evitan el debido proceso, las personas eligen los bandos y comienza la guerra en las redes sociales. En cualquier reclamación, la evidencia importa. La evidencia siempre importa. Pero ¿qué sucede cuando es solo la palabra de una persona en contra de otra? Y las historias no están de acuerdo. Ahí es cuando las personas tienden a jugar quién es más creíble que quién. Y es ahí cuando una investigación imparcial puede servir mejor a la verdad. Y tendrían mi plena colaboración para hacerlo. Lo que me importa es que me dice, las emociones afectan el juicio. Y tiene razón. Y ya lo voy a mostrar. Y lo segundo, debe de ser un juez imparcial el que decida. Y no nosotros. Y el tercero, la prueba. Sin prueba, no hay nada. Que quede claro. Luego me dice Juan Dartel lo siguiente. Creo que lo correcto es dejar que la justicia haga su trabajo, que pruebe la veracidad o falsedad de los hechos, y en base a eso generar un movimiento social. Y no es mejor defender a una mentirosa que a un... Porque si de hecho la persona resulta ser inocente realmente, las consecuencias de los actos que no cometió ya habrían destruido su vida. Ahora quiero aclarar un elemento. Yo vi el video de Telma Fardín y me pareció... Realmente me afectó muchísimo, me sentí lleno de coraje. Y yo personalmente siento que el actor es culpable. Quiero creer en Telma Fardín. Y en algún momento donde me sentí tan indignado, me sentí tan asqueado, me sentí tan molesto, que me di cuenta que estaba siendo dominado por mis sentimientos y no por mi razonamiento. Por eso es que de repente llegué a un momento de decir, vamos a ir a su casa, vamos a ir en contra del Señor. O si hubiera tenido tomate, tirarle tomate al Señor. Y después recordé, ¿sabes qué? Estoy siendo dominado por unas emociones. Y ahora que lo pienso y vuelvo a ver el video está montado para despertarme esas emociones. Tiene planos secuenciales, está hecho en una habitación de hotel con una luz tenue. Es decir, pareciera a propósito la intención, incluso palabras como chorcito, para que no me quede duda que es todo en diminutivo, que era una niñita de 16 años, que no era una niñita, pero igual, era una menor de 16 años. Oye, estoy empezando a ver un patrón de manipulación emocional, o lo que es igual, es un video muy bien hecho para hacer que haya empatía inmediata a favor de la supuesta víctima. No es víctima, hasta que no se demuestre en un tribunal. La supuesta víctima en contra del supuesto victimario o el acusado. Y después entendí o volví a entender la importancia de que la razón domine a la emoción. La emoción tengo que sentirla, pero tengo que entenderla, que la emoción no es el medio para juzgar, es el medio erróneo para hacerlo. Es el razonamiento el que me lo hace. ¿Y por qué esto es así? Le voy a poner dos imágenes para que hagamos un ejercicio. Voy a colocar, ella es la víctima o ella es la víctima. ¿Sentiste algo diferente entre las dos imágenes? Si la respuesta es sí, pues es correcto. Nosotros somos seres emocionales que además pensamos. Pero vamos a ver el efecto que esto produce en redes sociales según dos estudios científicos publicados. Uno, por cierto, muy bueno de Facebook. Y me dice que las emociones en redes sociales son muy contagiosas. O lo que es igual, si yo siento molestia por este video causado, no en contra de la joven, sino en contra del que en teoría es lo que el testimonio de ella me dice, y aquí voy a hacer una paréntesis legal. Es el testimonio de una de las partes. Es un testimonio montado. Es decir, no es un testimonio en tiempo real donde alguien le preguntó y todo esto, sino que fue un montaje audiovisual para eso. Yo no quiero decir con esto que es falso lo que ella dice. Lo que quiero decir con esto es que llama la atención ese elemento. Bueno, me dice que si logra esa emoción causarla, es muy posible que se contagie, que todos nosotros en un momento dado sintamos indignación y asco por lo que está presentando esta joven. Y también incluso me dice que las emociones contagian incluso la moral. Y aquí hay un estudio, aquí voy a dejar el gráfico, en cuanto al uso de condiciones morales basadas en la razón y aquellas condiciones morales basadas en la emoción. Y ven que hay una secuencia prácticamente de 1:4. Si este video fuera solamente sobre razonamiento, tendríamos 1000 visitas. Pero si yo hablara más de la emoción que nos produce y de lo horrible que da este señor, etcétera, etcétera, tendría entre 4000 y 7000 vistas, o por lo menos compartidas. Eso calcula que cada compartida sean 3 o 4 vistas más,
te podrá determinar el nivel de alcance que podría tener si hago un video basado en la emoción y no en la razón. Si hago un video condenando a un sujeto solo por lo que siento y no ateniéndonos a las reglas del pensamiento y de los procesos judiciales que no son más que derechos ganados a la barbarie. Pero además hay cosas bastante incómodas. Por ejemplo, si hay que creerle a la mujer, ¿qué pasa si una mujer denuncia a otra? ¿A cuál de las dos le creemos? ¿O le creemos a las dos y hacemos como Salomón? Bueno, mira, como no puedo decidir porque a las dos tengo que creerle obligatoriamente, usted va media sentencia presa y la otra señora va media sentencia presa. De esa manera son medio culpables y medio inocentes. No, eso no tiene sentido. Toda persona, como en todo juicio, tiene que presumirse inocente, y toda persona que quiera acusar a otra o denunciar a otra tiene que tener medios suficientes para probar y convencer a otros. Convencerlo en base a pruebas o en base a la razón y no a los sentimientos. También quiero dar unas notas sobre la realidad del sistema judicial. Ha habido juicios en donde jueces han tomado decisiones y se han comprobado que eran falsas, se basaron en elementos falsos. Aquí dejo dos noticias sobre el tema. Y dejo otra en donde los medios pululan o tratan de, precisamente para vender y conseguir más vistas, crean incluso casos falsos en desprestigio de personas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se alegaban. Y en este caso estoy hablando de Morgan Freeman. En general, solamente para que vean el concepto de utilizar la razón, uno dice, bueno, muy bien, voy a ir al tweet de la supuesta víctima. Ojo, yo no estoy defendiendo al actor, no lo conozco, no me importa. Simplemente estoy defendiendo el concepto de la presunción de la inocencia. Y para determinar si hay una presunción de inocencia también hay que determinar si hay un beneficio posible. Este caso lo leí realmente el 12 de diciembre y a las 6 de la tarde entré a la cuenta tweet de la supuesta víctima y veo con sorpresa que en noviembre del 2018 fue que creó su cuenta Twitter y que además tenía 60,000 suscriptores. Me imagino que antes no tenía nada y de repente, después de este hecho noticioso, pues tiene muchísimos. Luego, el 13 de diciembre a la 1, veo que tiene 71,000 y el 13 de diciembre a las 8 de la noche, que fue los días que lo revisé, 81,000. Y luego, el 14 de diciembre a las 4 de la mañana, o sea, el día en que hice este video, tenía 92,000. Si ustedes ven, en apenas 3 días o en apenas 2 días, hubo un aumento de más de 30,000 suscriptores. Y por supuesto, lo que más me llama la atención es que de repente no sea una manipulación en contra de un juicio en particular, sino que esto sea un movimiento basado en una emocionalidad para venderte una idea. Y de todas formas, la supuesta víctima me lo aclara en el tweet que colocó el día de ayer, que dice: ya hablé y fui escuchada. En esto avanza la justicia. Lo importante ahora es aprovechar el fenómeno que se generó para seguir visualizando casos. Hablar más, escuchar más y cambiar paradigmas. Mi caso no es el único. Hay que darle lugar a todas las voces que se estén encendiendo. En fin, un poquito de pensamiento crítico nunca hace mal a nadie. Esto debe ser dilucidado, todos los casos, a través de un sistema judicial, que el sistema judicial solo funcionará si hay acceso a un tribunal independiente, si se valorizan las pruebas y los hechos con la razón y no con la emoción. Y el tercer punto más importante, que se debe presumir siempre al acusado o al presunto culpable como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es todo, nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.